Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eliel y les traigo un estudio basado en Juan 1:11. Este texto se ha malinterpretado por diferentes denominaciones religiosas para decir que Juan 1:11, el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Usan este texto como una teología de reemplazo. Israel ya no más. Aquí lo dice claramente Juan 1:11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, a los que creen en su nombre. Entonces, la pregunta es, ¿los suyos hace referencia a Israel? Aquí dice, a lo suyo vino. Ahí la palabra griega para decir lo suyo es la siguiente, es idio. Se puede traducir propio de tu propiedad, ya sea familia o pueblo, una relación íntima de permanencia. Es algo tuyo, idio, algo que es exclusivamente de alguien. Entonces dice, y a lo suyo, y a lo suyo, porque no dice y a los suyos, dice y a lo suyo, o sea, a lo suyo, no a los suyos. A lo suyo vino, a lo de él. Y los suyos, ahora sí dice, y los suyos no le recibieron. Aquí se saca de contexto y se dice que los suyos es el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no recibió a Mashiach. Y después se usa el 12 para decir a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, a los que creen en su nombre. Y aquí dice, religiosos de la teología de reemplazo, y dicen, aquí en el 12 dice que todos nosotros, los que creemos en el Mesías, ya ellos le llaman Jesús, le llaman Cristo. Todos nosotros los que creemos en Cristo, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios y los que creemos en su nombre. Claramente sabemos que aquí está hablando en tiempo pasado, más a todos los que le recibieron, tiempo pasado, los que le recibieron. Obviamente no estoy diciendo que a los que le siguieron en el presente, los que le estaban siguiendo en ese momento y los que a futuro le seguirían, no se les podría llamar hijos de Elohim, a los que creen en su nombre. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo aquí claramente que dice, más a todos los que le recibieron. Este texto no puede decir uno que aquí estaba hablando exclusivamente ahorita de un pueblo religioso que cree en un Jesús, en un Cristo y rechaza al pueblo de Israel. Veamos y comprobemos si en realidad el pueblo de Israel rechazó al Mashiach. Si el pueblo de Israel es a lo que dice Juan 1:11, los suyos. El pueblo de Israel es aquí los suyos. No. Ahorita vamos a evidenciar claramente que el pueblo de Israel no es los suyos. Aunque sí aplica, pero hay que ver el texto, hay que ver el contexto. En este caso, aquí no está hablando de Israel, del pueblo de Israel. Está hablando de un grupo de personas religiosas, los que rechazaron a Mashiach. Y ahorita lo vamos a comprobar. Pero primeramente vamos a ver si en realidad el pueblo de Israel rechazó a Mashiach o el pueblo de Israel sí lo aceptó. Es más, lo siguió. Multitudes lo amaban, multitudes lo seguían. Y ahorita lo comprobamos con evidencias bíblicas. Si nos vamos a Mateo 4:25, dice, y le siguió mucha gente de Galil, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Aquí, no gentiles, sino Israel siguiendo a Mashiach, es territorio israelita. Matillá 8:1, cuando descendió del monte, le seguía una gran multitud. Matillá 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Y obviamente aquí el contexto es Ezequiel 34, donde habla que Israel está sin pastores. Eso ya es una profecía. En Marcos 3:7 dice, le siguió gran multitud de Galil, de Judá, de Jerusalén, etcétera. Otra vez Israel viniendo a Mashiach. El Israel amaba a Mashiach en ese tiempo. Marcos 5:24, le seguía una gran multitud y le apretaban. Esto no describe rechazo, sino aceptación masiva. En Lucas 5:1 dice, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Elohim. Lucas 7:16 dice, todos tuvieron temor y glorificaban a Elohim diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Elohim ha visitado a su pueblo. Aquí reconocen autoridad profética, reconocen visita divina. Israel glorificaba a Elohim por Yahoshua. En Juan, Yohanan 6:2,
Le seguía una gran multitud porque veían que las señales que hacía. En Yohanan 6:14, entonces aquellos hombres viendo la señal que Yahoshua había hecho, dijeron, es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. En Yohanan 12:13, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo, clamando, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Esto es aceptación basada en Tehilim 1:18. Entonces, ¿Israel rechazó a Mashiach? No, Israel no rechazó a Mashiach. Aquí hemos demostrado que Israel seguía y amaba a Mashiach, lo reconocía. Juan 1:11-12 dice, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Y dice, a lo suyo vino. ¿A qué se refiere cuando dice a lo suyo vino? Con esto hemos comprobado que el pueblo de Israel, las multitudes, judíos, hebreos, israelitas, amaban y seguían a Mashiach. Hemos comprobado que la parte donde dice y los suyos no lo recibieron no hace referencia a Israel. Sería contradictorio decir que los suyos es Israel, no lo recibieron, porque los textos nos muestran con claridad de que el pueblo de Israel siguió a Mashiach. Multitudes lo seguían, multitudes lo amaban. Y claramente esto alimenta una teología de reemplazo, así se le llama, la teología de reemplazo. Y esto la escritura no lo sostiene. Israel lo siguió, Israel lo escuchó, Israel lo glorificó. Israel gritó, Hoshiana, que significa, oh, sálvanos, hijo de David. Entonces, ¿quiénes son los que rechazaron a Mashiach? ¿Quiénes son esos que los suyos vino y los suyos no lo recibieron? ¿Quiénes son esos suyos? Lucas 11:52. Ay de ustedes, intérpretes de la Torah. Ahí va lo bueno. En el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Quiénes son los edificadores? En el contexto bíblico, los edificadores de la nación de Israel eran los Kohanim, los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Era el liderazgo religioso. El mismo Yahoshua cita salmos frente a los principales Kohanim en Mateo 21:42, dejándoles claro que ellos eran esos edificadores que estaban rechazando la piedra principal del reino. Los Kohanim, los religiosos de ese tiempo, eran aquel donde dice, y los suyos no lo recibieron. Los suyos eran los Kohanim, eran los grupos religiosos que estaban en ese tiempo, mas no es el pueblo hebreo. En Mateo 26:63-66 dice, mas Yahoshua guardando silencio, y el Cohen Gadol, sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por Elohim vivo, que nos digas si tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Yahoshua le dijo, tú lo has dicho. Además les digo que desde ahora verán al Ben Hadam, el hijo del hombre, sentado a la diestra del poder de Elohim, y viniendo en las nubes del cielo, le dice. Entonces el Cohen Gadol rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos dijeron, es reo de muerte. En Hechos 4:8-12 dice, entonces Kefas, Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahoshua Mashiach de Nazaret, a quien ustedes colgaron en el madero y a quien Elohim levantó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Yahoshua es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser piedra angular. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es importante notar que en el verso 8 se enfatiza Kefa. No habló por su propia cuenta, sino bajo la guianza del Ruach HaKodesh, lo que le dio la valentía para señalar directamente, responsabilizar a los líderes en el verso 10. Juan 12:37-42 dice, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías, que dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Claramente vemos que sí hubieron gobernantes que creían a Mashiach, pero vemos que un grupo de los fariseos
de los gobernantes eran los que no lo recibieron, no lo aceptaron. Juan 1, 11, 12 dice claramente, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Lógicamente, los que no recibieron a Mashiach es este grupo religioso. Claramente, multitudes seguían a Yahushua y no eran gentiles, eran judíos. Los 12 eran judíos. Sus primeros discípulos creyentes y la iglesia primitiva eran Yahudí. Juan 1:12 dice a todos los que le recibieron, y esos todos salen del grupo anterior. Por lo tanto, decir su pueblo no lo recibió en sentido absoluto no puede sostenerse ni histórica ni textualmente. Pero, ¿qué significa en Juan 1:11 a lo suyo vino? ¿A qué se refiere a lo suyo vino? ¿Qué es lo suyo? Hemos visto claramente que en el léxico griego, o sea, en el léxico del Strong, dice propiedad personal, familia o pueblo propio. Entonces, algo que es de su propia pertenencia, algo que exclusivamente es de él. En Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo, a Adón, a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto, a quien ustedes se complacen. He aquí viene, dice Yahweh de los ejércitos. El texto no dice al templo, o sea, que él viene al templo. El texto dice, sino a su templo. Él viene a su templo, o sea, de su pertenencia. El mismo Mashiach dice en Mateo 21:13, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Casa de oración, Isaías 56:7, les estaba citando Isaías 56:7. En Jeremías 7:11, cueva de ladrones. Si vamos a Zacarías 6:12 al 13, dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, dice. Salmos 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión, monte, es igual al templo. El rey Mesías es entronizado en el monte donde está el templo. O sea, él venía a lo de él, a lo suyo vino, a su casa, a la casa de oración, a la casa de su padre, como dice, del Abba. En Salmos 110, 1 al 2, siéntate a mi diestra. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Lo suyo, a lo suyo vino, o sea, a su casa vino, más los de la casa, los líderes religiosos, no lo recibieron. Mas a todo aquel que lo recibió, se le dio la oportunidad de ser llamado hijo de Elohim. A lo suyo vino el templo. No lo recibieron los gobernantes religiosos. Mas todos los que lo recibieron, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, las multitudes que lo seguían, las multitudes que lo amaban. Llegaron hasta aquí, les agradezco y les pido que por favor compartan, comenten, le den me gusta, para que estos videos, esta información, este conocimiento llegue a mucha gente, para que salgan del grecorromanismo, para que salgan de esos pensamientos grecorromanos que se han metido por muchísimos años. Entonces les digo y les pido que lo compartan. Muchas gracias. Mi nombre es Eliel. Shalom Alejem.